Devon Larratt sigue molestando a Denis Simpleco para un combate a la zurda. En este caso, lo cual confirma muchas cosas que yo indiqué en el video del plan o algo así de Devon Larratt con respecto a lo que él plantea hacer en el 2026, quizás en diciembre, aunque se está confirmando que quizás en diciembre no vaya a estar. Vamos a hablar un poco de eso, así que comencemos. Saludos, amantes de la lucha, abrazo, bienvenido a un nuevo video del canal. En este caso, bueno, ya los que vieron mi video con respecto a mi hipótesis de lo que quiere hacer Devon Larratt, lo que él habló de tener 2 combates previos antes de ir contra Vitaly Letein, que él quisiera ir a la zurda, entonces serán 3 combates, serán 2 previos y 1 antes de ir contra Vitaly, si es que Vitaly quiere y no se arruga. Pero en este caso es interesante que está indicando, está molestando, está tentando a Denis Simpleco. Y curiosamente yo me puse a ver un video de Bodymanía donde está Morozov, está Tadikian y está Denis Simpleco. Cuando comienza el video dicen y esto lo está viendo Devon Larratt. Si no lo está viendo, espero que lo vea. Algo así dice Artem Morozov. Claro, está compitiendo contra Denis Simpleco a la derecha. Denis Simpleco no dice nada, pero en este caso está viendo las historias de Devon Larratt, el cual le está indicando, sabe que él es bastante fastidioso, retando a Denis Simpleco para ir a brazo izquierdo en febrero. No sé, lo que confirmaría que Devon Larratt, no fue lo que le indiqué, que va a estar en febrero en el gran evento entre Vitaly Letein y Levan Pharmaciasvili, por lo cual él quiere, repito, quiere enfrentar a alguien importante a ese brazo izquierdo en esa cartelera, y en este caso está tentando a Denis Simpleco. La pregunta, obviamente, ya como yo sé leer pensamientos, no lo diré, indicarán que es la versión más débil de Denis Simpleco. Devon Larratt dirá: yo te lesioné, yo te enfermé. En este caso Denis Simpleco se ve bastante fuerte, normal, para mi opinión. Yo no sé si no he visto ningún video que hable con respecto a cómo va el camino de su humor en la pituitaria, cómo va ese asunto. No me he puesto a revisar a fondo. Pero para mí sería un interesante combate ante un Devon Larratt que sigue creciendo a brazo izquierdo, a un Denis Simpleco que quizás lo motivaría a entrar al deporte, aunque si pierde sería, no voy a decir que más acabado de lo que ya está, pero sería interesante. Yo le indiqué unos videos hace tiempo, Denis Simpleco, si volviera al deporte, él tendría que ir a 115 kilos, porque en los superpesados, o sea, el brazo derecho o izquierdo, no tiene ningún tipo de chance para enfrentar al top. A pesar que el brazo izquierdo es un poco más, para mi opinión, cuando Vitaly Letein pierda su faja, mismo febrero, va a ser cualquiera puede ser campeón a ese brazo y cualquiera puede tener la faja, y el que gane se la pueden quitar y así sucesivamente, sea quien sea, así se hace el propio Vitaly Letein. Pero en febrero ya Vitaly Letein ya no tendría la faja, como la perdió ya Alisson Muratov en 105 kilos y en 115 kilos, que pronto tendrán que hacer tendrán que hacerlo en diciembre, meterse algo por ahí, hacerse unos combates para ver que tiene esa faja. Devon Larratt Devon Larratt no pesa tan poquito. En este caso, mi opinión, sería bastante interesante ver Denis Simpleco. Yo lo quiero ver, obviamente, perder contra Devon Larratt, pero sería interesante verlo en el deporte, porque ahorita incluso este tipo es fuerte, es impresionantemente fuerte. Intentar ganarle solamente en sparring, que sabemos que es totalmente distinto, pero es bastante fuerte. Aquí, bueno, las historias que indicó, todavía este sujeto retando a Denis Simpleco, indicándole que deje de llorar y que ya está celebrando el segundo año cuando derrotó a este sujeto. Sería interesante, de opiniones, es más motivacional que mi hipótesis. Recordar que la faja queda libre y que en ese febrero, bueno, que sería a la vez fuera, ya bueno, descartaré un poco la hipótesis porque
sería interesante en el sentido de que el que gane se lleva la faja, pero vamos a estar claro que el primer candidato que debería batallar la faja debería ser Daddy Kyan. Y si la nena esta de la diva de Alisa Muratov, no sé, este tipo como está perdiendo su carrera, no estuviera exigiendo cosas, él pudiera ser entre Daddy Kyan y Muratov, pelearse por el campeonato de super pesado, porque va a estar la faja libre. Sería interesante, pero quizás una de las intenciones de Bonarrat, posiblemente, pues repito, habría que ver qué fecha de febrero exactamente van a ser la cartelera y en qué fecha exactamente. Bueno, en sí, en febrero Vitaly Letín pierde el brazo izquierdo. Era el brazo izquierdo injusto, digamos, porque es uno de los sujetos más activos de este año, pero sobre todo fue a la derecha. Opiniones que indican con respecto a este posible combate, me indican idioteces, porque una vez que analizo la carrera de Bonarrat, lo impresionante que este sujeto, analizo que sí, Denis Pico lo humilló cuando le ganó hace años, 2018 creo que fue, cuando le ganó a brazo izquierdo. Entonces dice que no, que de Bonarrat le gana la versión más débil de Denis Pico. O sea, ¿qué quiere decir? Sé que todos unos usan más que otros. O sea, ¿qué quiere decir? Que los sujetos que usan más drogas o han usado más drogas en la historia del deporte, los imbéciles que no saben nada de droga, no que seamos expertos, pero por las características o los cambios físicos, las mutaciones que vemos cada uno de los atletas, vemos quién usa más drogas y quién usa más variedad. Que por ahí en TikTok me lo dicen, debe ser que son anormales. Pero en este caso, o sea, quiere decir que un sujeto, para ganarle a De Bonarrat, tiene que ir hasta el cuello, hasta los ojos de esteroides para poder ganar. Entonces, como Denis siempre no está hasta los ojos de esteroides como el 2018, entonces quiere decir que es una versión más débil que la de Bonarrat. O sea que analicemos que si en todos usaran la misma cantidad de droga y no se murieran en el acto, y su genética, como diría Ronnie Coleman, tuvieran órganos de elefante para soportar porque eso es lo que llaman genética, la inmensa cantidad de drogas que puede soportar un sujeto u otro, si todos estuvieran a la par, ahí sí podríamos hablar de quién sería el más fuerte según usando las mismas drogas. Entonces quiere decir, repito, entonces para los subnormales de estos, que Denis Pico que le ganó a De Bonarrat con la versión más dopada seguramente de su carrera, no sé si no está, repito, con esa cantidad de droga, entonces el sujeto no vale absolutamente nada, eso es mediocridad. En fin, en este caso, ojalá sea de este combate, me gustaría verlo, para ver cómo está Denis Pico, que ojo, no puede cometer el mismo error que cometió contra Hermes Gasparini, que en la preparación usó hormonas de crecimiento. O sea, un tipo, para enfrentar a otro, se tiene que ir hasta los ojos, hasta el cabello, que le está creciendo el cabello por la terapia que se hizo, en esteroides para poder competir contra De Bonarrat. O sea, increíble. Interesante. En este caso, yo quiero este combate de Bonarrat con Denis Pico en febrero. Me gustaría uno en esta fecha de diciembre. Obviamente no se va a dar un combate en diciembre, pero repito, como De Bonarrat indicó que quería 2 combates antes de ir contra Vitaly, si se da, entonces en qué fecha tú podrías tener 2 combates en tan poco tiempo. Tiene que ser diciembre, porque en enero no hay evento. Tiene que ser diciembre, febrero, serán 2, y luego en junio, ¿no? En junio, por ahí, que sería el de Vitaly contra, no, sería marzo-abril, que será contra Vitaly Letín. En fin, opiniones, gracias a todos. Vamos a ver, por favor, lo de Denis siempre cuando digan idioteces, hablan cosas correctas, y de verdad que es un tipo bueno en el deporte, no necesita ir con tanta cantidad de jugos mágicos, al menos que fuera contra Levan Farmaciabili, que sí tiene que ir hasta el tope. El resto tiene más o menos el mismo nivel. Yo quiero verlo. Gracias a todos, bye. Aplausos.